Te damos la bienvenida al Cultural Páginas, el espacio de páginas libros de magia que busca homenajear a los grandes magos. A través de estas charlas en profundidad, conocerás y disfrutarás de todo el legado mágico. Síguenos aquí, en nuestro canal de YouTube, para no perderte ninguna de nuestras entrevistas. Nuestro invitado de hoy es Toni Cachadiña, maestro de la magia y miembro del Grupo C, así como de la famosa Escuela Mágica de Madrid. Es miembro de la SEI desde el año 1960, y tan joven era cuando quiso integrarse en ella que tuvo que esperar algún tiempo para llegar a la edad mínima. Una vez allí, su desmesurada afición juvenil pronto le hizo resaltar en las clases de Pablo Domenech y en la propia SEI, donde destacó por su magia de escenario y sus rutinas de bolas, dedales y cigarrillos. Poseedor de 2 premios FISEM, entre muchos otros, es todo un referente en nuestro arte. Os dejamos con la simpatía y la sabiduría de Toni Cachadiña. Bueno, Toni, pues oye, encantado de estar charlando contigo. Gracias, vayan por delante las gracias por el tiempo que nos vas a conceder para saber un poco más de ti. La verdad es que esta es una de las maravillas del streaming, de internet, que está Bueno, es verdad que es divino esto de poder hablar un ratillo ahí. Tal cual, estando alejados, sin embargo, estamos aquí conversando los dos. Oye, Toni, tú eres un mago que ha ganado 2 premios FISEM. Sí. Y el primero de ellos en el 73, ¿verdad? Sí, en el 73, que fue el de París, que es donde competimos Juan y Camilo y yo. Que ahí quedó primero, segundo y yo tercero. Tú tercero. ¿En qué especialidad te presentaste? Yo en cartomagia. Cartomagia. ¿Y qué fue lo que presentaste, Toni? Cuéntanos. Pues mira, ahí casi lo recuerdo, pero muy justito porque hace bastante tiempo y la verdad es que entonces no había las facilidades para grabar y todo esto que tenemos ahora, Claro. pero hacía una rutina es que ahora lo confundo un poco con el segundo, con el de 1976. Y entonces de aquello me acuerdo menos y me acuerdo más del segundo, el de 76, ¿no? En el de Viena. Y por eso allí recuerdo que lo que hacía era, en aquella época, yo ya estaba haciendo clases con Pablo, ya empezábamos entonces a hacer clases. Bueno, no, ya hacía más. Yo hacía clases con Pablo solo entrar en la SEI, que tú me comentabas algo el otro día. Pero sí, recuerdo muy poco de aquello porque además recuerdo que era un mal ensayador, ensayaba muy poquito, ¿no? Y decía, caray, pues con lo poco que he ensayado, bastante resultado me ha dado, ¿no? Porque mucho que te cunde. Sí, es que incluso he hecho una cosa. He buscado la hoja del Congreso de París para ver quién eran los competidores y la de Viena también. Claro, de París, como éramos todos nosotros, pues la tengo más fresca, los que éramos. Pero en cambio la de Viena estaba mirando y los competidores que eran... Y pudimos comentar un poco eso porque así establecía que el nivel que haces estaba más alto por el empuje que hacían los demás, ¿no? Pues mira, si quieres pasemos unos minutos, un ratito hablando de FISEM, de aquella experiencia y bueno, aunque no recuerdes exactamente qué presentaste en el 73, ibas con Camilo, que fue el año, si no me equivoco, del famoso número del casino de Camilo. Y Camilo se presentó ahí, que ganó sí, en Magia de Cerca, no en Cartomagia, pero Camilo se presentó también en Cartomagia. Lo que pasa es que el número fuerte de él era el del casino, claro, el número que le ha dado fama y además muy buena y muy válida, claro. Sí. Y Juan llevaba el de los comodines con la armónica. Sí, que precisamente unos meses antes de empezar, de que ya empezase el congreso, no sé si serían 6 o 8 meses, Juan vino a Barcelona y me hizo parte del número y yo le di una opinión y luego la introdujo y me quedé más desatisfecho. Con los comodines, cuando iban al bolsito aquel que él sacaba los comodines de allí, era una cosa que yo le comenté y por eso me encontraba satisfecho de haber podido ayudar a un amigo, ¿no?
Qué bueno. Oye, mira, una pregunta sobre eso, porque lo pensaba según preparaba la entrevista. Hoy en día es fácil, y ya lo estamos haciendo, que a través de Internet los magos se puedan ayudar y uno y otro puedan mejorarse sus números y darse ideas. En aquel entonces, antes de Internet, muchísimo antes, años 73 o incluso anteriormente, ¿os ayudabais? ¿Había esa relación de trabajo conjunto entre personas? Camilo estaría, supongo, en Galicia, tú en Cataluña, Juan estaba en Madrid. ¿Teníais algún contacto o cómo lo No, hacíais? no, bueno, el contacto sí, en esa época ya lo teníamos, porque claro, en la escuela se fundó en el 73. La Escuela Mágica de Madrid. Sí, es claro, eso nos daba un conocimiento y un contacto. Lo que pasa es que en ese tiempo yo tampoco tenía la facilidad que tenía justo después, que era viajar más y verme. Yo iba mucho a Galicia por mi trabajo y me veía con Camilo y lo veía ensayar ahí como un loco con los dados, pero en cambio a Madrid iba menos porque no tenía, yo estaba ya trabajando en lo que luego tuve la empresa mía, con, bueno, con 2 socios más, pero quiero decir que yo, aun estando nunca, aunque no estar nunca separado de la magia, me mantenía la ventaja de viajar para mi profesión, ¿no? Mi empresa. Y entonces eso la hacía coincidir bastantes veces con eventos mágicos, por supuesto. Aunque mandaba la empresa, pero bueno, siempre que hay alguno. Y los medios lo que los tú medios me de preguntas, comunicación. Sí, dime. no, dime. Tú lo que me Bueno. preguntas si había comunicación. Yo creo que Sí, había menos. ¿preferíais el teléfono o la carta quizás? La carta sí, teníamos una gran comunicación. Ten en cuenta que yo entré en las 6 en el año 60. Ahora le enseñaba el carnet a Alex. Alex y dice, mándamelo. Ha salido también Laura y digo, yo os lo mando. Y claro, en el año 60 las comunicaciones eran terribles, ¿no? Pero la ventaja de yo estar en el grupo con Pablo, que soy de la primera jornada cuando Pablo empezó a dar las clases, es que Ascanio nos mandaba cosas. Entonces yo tengo aquí una carpeta de cosas que mandaba Ascanio con papel de calca, con máquina de escribir y tal, y que no, como no había los dibujos los hacía mi hermano, que era un buen dibujante. Y tengo algunas cosas de esas que son fantásticas, ¿no? Cuando dices que os mandaba descripciones de efectos o de Y nos técnicas. mandó, fíjate, el que tengo ahí en esa carpeta mágica que yo guardo ahí, es los ases de Hammond con los índices cambiados. Imagínate en el año que yo vi aquello, en el año 62 sería, o 63, ¿no? Y luego nos mandó la rutina de Mohammed Bey de la caja Oquito, nos mandó Ascanio también la rutina de 3 dados de tamaños diferentes de Dai Vernon. Teníamos esa ventaja, teníamos como una preciosidad que nos llegase aquellas informaciones, ¿no? Bueno, y sería, fíjate qué curioso, porque hoy en día voy a decir que cualquier aficionado con un poquito de conocimiento de Internet va a encontrar no eso, sino cientos de efectos y de libros a golpe de clic, pero imagino que aquella carta de Arturo de Ascanio que os llegaría de Pascuas a Ramos os parecería como poder acceder, no sé, al siguiente capítulo de la Biblia cuando se estuviera escribiendo. No, eso era increíble, ¿no? Era increíble, porque claro, tú no podías comprar libros por 2 cosas, porque era muy difícil y porque tampoco tenía la disponibilidad para comprarlos, ¿no? Y entonces íbamos rastreando por ahí todo lo que podíamos. Pero fue un grupo muy bueno. El primero, claro, yo lo recuerdo con un amor intenso, ¿no? Porque eras un grupo muy... Además, ahí me formó de una manera que quizás ahora me da problemas y todo, porque me formó a una crítica abierta. Y la gente ahora, no todo el mundo está dispuesto a oír una crítica abierta. Explícame un poco sobre aquello. Sí. Siempre respetuosa y siempre positiva. Pero Pablo, que era un hombre muy comedido, una de las cosas que yo adoro de Pablo es que nos enseñó a respetar al público tanto que lo teníamos como era como un, como te diría, era básico que el público hay que respetarlo. Y ahora veo que mucha gente no lo tiene y otras se pasan porque son más graciosos o por lo que sea. Pero aquello sí que me formó mucho. Pero no se respeta ahora tanto, me da la impresión. Hay una cercanía que roza un poco, yo diría, el nivel cultural. Me da la impresión en algunos casos, no muchos, gracias a Dios. Pero en cambio nosotros hacíamos los ensayos y eran a muerte, porque ahí tú decías, oye, esto se ve todo tal, y nadie se ofendía.
y la mejora era evidente. En cambio, ahora cualquiera que comentas, siempre con el máximo respeto, por supuesto, pues hay gente que se molesta y dice, oye, esto se ve. Yo siempre le digo a algunos, este no tiene amigos. Cuando veo actuar a alguno, digo, este no tiene amigos, ¿no? Porque si Porque no encima le el has amigo es dicho. el que te da en la espalda y una palmadita te dice, vas muy bien, pues no considero que sea un amigo muy amigo, ¿no? No, 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 Por eso desde digo, luego. y luego eso a mí me generó un secretismo. El recibir las cosas de Ascanio me ha generado siempre un poco un secretismo. Porque valorabas. Sí, claro, tenías tan poco que lo guardabas Claro, como un oro en paño, ¿no? claro. Eso es normal. Hoy cuando se accede a la información de forma casi libre, gratuita, Y porque hay además en muchísima exceso, ¿eh? piratería. Dime. Y además en exceso, ¿no? Claro, ¿no? Entonces es un proceso de inflación, o sea, lo que se infla porque abunda deja de ser escaso y por tanto se valora poco, no hay razón para guardarlo en secreto. Antiguamente, a ver, digo antiguamente, pero en el siglo pasado, en los años 60-70, cuando tú te formabas como mago, la escasez de información hacía que cualquier cosita que tuvieses, que recibieras, fuera como oro en paño, vamos, eso no se lo contabas a nadie. Además, te daba la ventaja frente al que no lo sabía, evidentemente. Exacto, eso es otra de las cosas que te hacía subir sin tener una gran calidad, porque al de tener disponibilidad de cosas que no conocía casi nadie, pues parecía que eras mejor, que no es cierto, ¿eh? No es absoluto, es cierto, pero en cambio sí que te daba esa ventaja que tú has visto claramente. Claro, claro, claro. Oye, Tony, una pregunta porque quizá el público no se familiarice con el nombre o lo conozca. Has mencionado ya repetidas veces, y eso me da una idea de lo importante que fue para ti, a Pablo. Pablo es Pablo Domenech. Entonces, coméntanos quién fue para ti, cómo entraste en contacto con él y has repetido que tomaste clases con Pablo. Te iba a preguntar más adelante, pero como ya de partida lo has mencionado, entremos en tu relación con Pablo Domenech. Mira, Pablo Domenech, cuando yo entré en la SEI, él estaba, no sé si era de la Junta, porque era un poco partidario de meterse en la parte política, sí que fue alguna vez de la Junta, supongo, porque fue de los primeros de los primeros seístas que estaba muy implicado, ¿no? Con la sociedad, pero siempre era desde el punto de vista de enseñar magia, por supuesto. Cuando se le ocurrió las clases de Pablo, que las hacíamos todos los sábados, que era toda la tarde del sábado, pues claro, enseguida nos apuntamos, me parece que éramos 8, 7 o 8 éramos. Y allí las clases eran muy duras porque él era muy recto, siempre fue muy recto, era muy educado, pero enseguida cortaba las cosas y decía, no, no, esto no se puede hacer así porque esto se ve. Y esa apertura que teníamos nosotros en esa comunicación es la que nos hace, yo soy así, igual ahora, y claro, hay gente pues que se retrae un poco, ¿no? Pero también me hizo ser, como te he dicho, más reservista, porque además después yo en el 60 me hice de la SEI, pero en el 65 me hice del CEDAM. Y el CEDAM eran dos sociedades y la SEI completamente diferentes, ¿no? Ujú, En aquel ujú. tiempo una sociedad era de profesionales prácticamente y la otra, la SEI era más de aficionados. En la SEI Ujú. se hacía más magia de cerca y en el CEDAM pues se hacía más magia, eran todos profesionales que hacían bolos, que hacían ese tipo de magia, que a mí nunca me ha traído demasiado, ¿no? Pero entonces yo soy más seísta porque es donde me formé de verdad, fue en la SEI con Pablo. Pero Pablo era un Ujú. hombre muy rígido en este aspecto porque venía de ser una autodidacta en la vida porque al principio lo pasó mal, luego cuando se vino a Barcelona, porque tú sabes que él estuvo en Madrid con Ascanio un Sí, tiempo, que de sí, ahí sí, viene su amistad, y él había sí, sí. actuado en Madrid. Pablo tenía un tipo de actuación que era, en Madrid había 3 o 4 que actuaban así, en Barcelona solo estaba Cártex, el tipo de actuación que salía un hombre de smoking, hacía forzajes, hacía enfiles continuamente, ¿dónde está esta carta? La sacaba, ese tipo de magia de nightclub, que sabes que hacían un parón y salía un mago, pero que Sí. era muy de contacto con el público. Ese Ujú. era el tipo de que hacía, que no lo hacía muchísimo porque actuaba como profesional, pero él en realidad tenía era suyo otro trabajo, ¿no? El suyo. Y es claro, cuando ves ese tipo de magia, que ahora casi no lo hace nadie, sí que hay algún caso que lo ves que se acerca, pero es que tampoco ahora lo permiten, los actos que se hacen no lo permiten tampoco, porque el cambio es tan fuerte que hablaremos luego un poco también,
porque si no nos Sí. vamos avanzando y nos comemos cosas. Y es mucho de mí saltar de un sitio para otro, ¿sabes? Pero Pablo lo que tenía es que nos subíamos, fíjate, cuando hacíamos manipulación, yo logré tener un número de manipulación a los 20 años, pues era un número que estaba bastante bien para la época. Yo hacía bolas, hacía dedales, hacía abanicos, hacía bacanfrón, todo eso, vestido de inglés con un bombín y un paraguas, hacía como un joven inglés, ¿no? Era demasiado joven para ser inglés, pero bueno. Pero en cambio, pues me servía el paraguas para no tener que recoger las cartas, lo abría automáticamente, tenía ya otro método y la verdad es que lo disfruté bastante. Pero para eso, fíjate qué hacíamos. Cogíamos, pues decías, este mes haremos solo bolas. Y estaba, yo he sabido siempre por lo menos 11 pases de bolas para actuar de acuerdo con la situación y tal, con el pase que aconsejaba Pablo, ¿no? Pero eso los enseñábamos todos los sábados, ¿no? O sea que él tenía como un plan didáctico y cada mes era un tema. ¿Cómo eran No, cómo hasta se que se agotaba administraban un poco los el tema, tiempos? hasta que se agotaba un poco el tema, que no se agotan los temas. Pero claro, los tenías que cortar para que fuese más variable, ¿no? Pues haremos back and front estas semanas o haremos cigarrillos. Sobre todo él hacía cigarrillos porque fumaba rubio, decía, mejor el rubio, porque así fumaba gratis. Y decía, mejor porque el humo es más bueno. Y a mí me hacía gracia lo del humo porque decía, Pablo, que esto es que tú quieres que traigamos rubio, ¿no? Pero me Fíjate. hace gracia recordar esto, ¿no? Sí. Qué curioso. Precisamente, Sí. sí, dime. Dime tú, dime tú. No, que precisamente leyendo esta semana la nueva revista, la quinta revista esta de la historia de la magia, sí, la que hace nuestro amigo, hombre, ¿cómo se llama? Tengo Sí, por aquí, Mairata, Maese Coral. Mairata. Leyendo el Maese Coral hay un artículo que habla del hilo roto y recompuesto. No Ajá. sé si lo has leído tú, no sé si No, bueno, lo habrás no lo leído. recibo. Y todo lo que explica ahí me lo había explicado Pablo a mí ya. Pero eso en el año 70 y pico, eso debe ser de por ahí de esa fecha. Y Qué cuando lo he bueno, leído digo, uy, aquí sí que soy ya parte de la historia. qué Porque lo bueno. que explica de un mago americano que venía aquí, que hablaba castellano y venía en avión y tal, todo eso me lo había explicado Pablo. Y el hilo roto que hacía Pablo era ese, no el que se hace habitualmente con el ovillo, que es el que trajo Caps y que todo el mundo sacó de Caps, que aunque tampoco era de Caps, pero Caps lo sacó, lo tenía en Holanda otro mago. Pero Caps lo Claro. hacía perfecto, claro, como todo lo que hacía Caps, ¿no? Sí, sí, sí. Jo. Oye, ahora que dices de Caps, ¿qué mago era el que estaba de moda y, no sé, arrasando en el año 73 cuando tú fuiste a FIS y me ganaste el premio? Sería Caps, supongo, ¿no? Bueno, Caps estaba. Yo vi la primera vez a Caps en un bar, en un bar del Congreso con Derek Dingle, porque Wow. Derek Dingle hacía el salto más claro que he visto en mi vida. Luego he visto dos más, pero lo hacía perfecto el salto. Y Caps, que lo descubrió allí en el bar, parece ser, a lo mejor se conocían ya, pero yo estaba allí de mirón, ¿no? Y Caps decía, cada uno que llegaba, oye, Derek, hazle, supongo yo, porque de inglés sabía muchísimo menos, casi no sabía nada, de hecho. Hazle el pase aquí a un amigo para verlo él otra vez. Y lo hacía perfecto Derek Dingle. Y allí es la primera vez que vi a Caps y vi a Derek Dingle, que no sabía ni quién era. Ahora lo he estudiado otra vez hace poco y por eso he recordado la situación esa de ver a Caps pidiéndole que lo hiciese a todo el mundo el pase. Pero lo hacía perfecto, de verdad. Mira, Derek Dingle tiene un libro fantástico, publicado en español por Páginas, que yo tuve el de traducir, y en inglés por Richard Kaufman. Es un magnífico libro y fue efectivamente el mago estadounidense de aquella época. Era un mago que gustaba al público, daba bien en televisión y que a los magos les freía porque acumulaba como clímax encima de clímax, ¿no? Uno encima de otro. Y el libro está lleno de ese tipo de rutinas, cosas muy avanzadas, mucho Es trabajo de magia. el tomo aquel grueso que hizo Páginas, ¿no? Sí, es un Sí, libro yo lo tengo, pero es un tengo libro uno negro. anterior que para mí es súper magnífico. Sí, No sí, sé sí, si sí. conoces el Dingle Deception. Bueno, ese es de Harry Lorraine, ese fue el Sí, previo, el sí, anterior. pero es que tú sabes que Derek Dingle hizo unas charlas y tenía juegos que le gustaron a Harry Lorraine y le dijo, ¿por qué no hacemos un libro? Y el año que él inauguró las charlas, que fue en el 71, hizo el libro ampliando más los juegos.
que el libro, lo recordarás, es este. Es que no lo tengo, fíjate, yo ese ejemplar ese no lo tengo. Yo fui directamente al de Kaufman, sí. Sí. Yo es que es un libro que es como una Biblia. La primera vez que lo pillé es como una Biblia porque yo lo pillé muy joven y es una maravilla de todo. Ahora precisamente estoy haciendo un artículo de él. Es un libro muy disfrutable, tiene, bueno, a mí es uno de mis favoritos. Te lo decía porque precisamente hay varios capítulos dedicados al salto. Decía Kaufman que Dingle hacía el salto más rápido y más invisible que lo hubiera visto nunca, que él se ponía debajo, ¿no? Para verle las manos y aún así le costaba ver la transposición de los paquetes, la veía ya completada. Es eso, es cuando digo, y eso es lo que le enseñaba a Caps allí en el bar, era el salto, ¿no? Sí. Y que utilizaba varias técnicas, y en el libro de Kaufman vienen bastantes técnicas que utilizaba indistintamente, sin, no sé, porque le apeteciese Dingle para hacer el salto. O sea, que fíjate que me digas eso, él era famoso por muchas cosas, pero por el salto rápido invisible total. Supongo que estando en París también estaría por allí Bernard Bliss y Gaëtan Bloom, ¿no? Pues mira, en París... Fíjate que he buscado el artículo de los que actuaron en París porque bueno, y aquí ahora tengo el que actuaron en Viena, pero he mirado el de París, que también lo tengo aquí, que hay la lista de los actuantes y verdaderamente había una lista de actuantes interesantes en el catálogo, ¿no? Pero yo, como ahí ya lo sabe todo el mundo, pues que ganó Juan, que el de Micromagia lo ganó Camilo, y el de Cartomagia yo gané el tercero, pues digo, pues no digo, hablo de este. Cuando hablemos del de Viena, verás quién, porque yo por el nivel de los competidores me siento más apalancado en cualquier caso cuando mejores competidores hay, ¿no? Claro. Venga, pues pasamos al de Viena. Cuéntanos sobre aquel congreso. Bueno, aquel congreso para mí fue el segundo, con solo 3 años de diferencia, o sea, el que vino enseguida después de París. Yo en París, pues claro, yo en París tenía 27 años, ¿eh? Y va pues como un primerizo. Yo tengo los nervios en aquella época, no me dejaban ni, temblaba como la hoja de un árbol cuando hay viento. Mira, contaré como anécdota que estuve actuando, a mí la magia general no me apasiona, pero me gusta dentro de todo, pero me gusta menos que la otra magia, que la magia de cerca o que la manipulación. Pero un día en un festival que no sé si había 400 personas, me dijeron, ¿quieres actuar? Hice la jarra de la leche con el cucurucho. En el cucurucho no cayó ni una gota de leche, de lo que temblaba, no cayó ni una gota. Me temblaba tanto la mano con el cucurucho que no fue, y mira que me la apretaba en el cuerpo para que no temblase, imposible. Y entonces, bueno, yo creo que sabes que mi padre era cantante de ópera, no sé si lo sabes, Sí. pero me dijo, no tomes nunca ni un alcohol, no bebas nunca para quitarte los nervios, no tomes ninguna medicina como hacen los estudiantes para estudiar, nada. Y eso lo llevaba siempre en rajatabla. Decía, bueno, pues suelta los nervios, pégate una ducha de agua fría, lo que quieras, pero no bebas ni tomes. Y eso sí que lo aconsejaría ya y lo estoy aconsejando, de hecho, ¿no? Y allí yo me centré para no tener nervios y bueno, siempre tienes porque los nervios te traicionan y cuando actúas menos, como pasa a los que no actuamos mucho, pues lo notas más. Pero bueno, salí decentemente. En Viena estaba más preparado y temblaba menos, pero también tenía más responsabilidad, ¿no? ¿Y Pero el en premio Viena, fue? ¿quién fue? Pues mira, en Viena estaba, entre los que había, este es de París, este es de París. En París me has preguntado primero. En Cartomagia estaba Tamariz, Vinarelli, Bernard Bliss, Robbie, te voy saltando, Jean-Charles Salbert, Sí. André Robert, Anthony, Esteban, Camilo, había, vamos, la tira. Y bueno, pues quedar ahí me sentaba, muy bueno. me sentaba bien. En Viena estaba también el alemán, este amigo mío, Reinhard Miller, y Sí. había 2 o 3 alemanes buenísimos y tal, pero el que quedó primero era un mago inglés que a mí me gusta bastante y creo que me ganó por el idioma. Porque yo para lo de la magia, para lo de los concursos,
no le doy un gran valor a los concursos. Es una situación momentánea, de una vez que puedes estar mejor, que lo puedes haber preparado mejor o peor, porque eso siempre es muy relativo, sobre todo cuando no sabes verdaderamente ensayar. Y yo no sabía ensayar. Entonces, sí, ¿a qué te refieres con eso, Tony? ¿Por qué? Porque ya lo has dicho varias veces. ¿A qué te refieres con yo no sabía ensayar? ¿Qué es no saber ensayar? Es que ensayar, cuando lees más de teoría, yo ahora prácticamente juegos casi no leo nada, ¿no? Porque los juegos no tienen mucho sentido. Quiero decir, yo no le doy un valor a los juegos, le doy el valor a la actuación en sí. El juego, en el fondo, te da igual, porque tú miras la biblioteca y dices, cualquier juego de los que hay, supongo que está aquí en esta biblioteca. Pero no me interesa el juego. El juego tiene, o sea, la presentación del mago tiene muchísimas más cosas, como todos sabemos, y cuando eres tan joven no te das cuenta, parece que el juego tiene más importancia. En cambio, cuando he visto, mira, yo la primera vez que he aprendido a ensayar de verdad es viendo ensayar a René Laván en su casa. Dice, voy a ensayar, ¿queréis estar? Sí, estaba yo con otro mago en su casa en Tandil, me senté allí y la impresión que me llevó, digo, pero somos dos solo y habla para 200 personas este tío. O sea, estaba hablando para 200 personas. Digo, ¿cómo me ha transmitido eso? ¿Cómo ha sido capaz de yo creerme que somos muchos más, ¿no? Y éramos dos solo, el otro y yo. Y claro, tiene un ensayo perfecto de gestión, de gestos, de hablar, de las miradas, de todo. Dije, he descubierto cómo se ensaya. Y luego tuve una grata experiencia también cuando fue al castillo, cuando estuve una semana en el castillo. Esas dos cosas me marcaron muchísimo, ¿no? Quiero decir Tú que... estuviste como actuante en el castillo, entonces. Sí, como actuante estuve en una de las semanas de Españolas de la Magia, que éramos, Camilo hacía también, no, Camilo no hacía close-up, hacía parlor, hacía salón, Armando y Camilo hacían salón, y cerca hacíamos Gea, Miguel Ángel Gea y yo. Pero claro, los de cerca hacíamos 4 shows cada noche. ¿Y por qué te marcó aquella semana en el castillo? Mira, por varias cosas. Primera, yo nunca en una semana había actuado 4 por 6, 24, las 2 días que de un lunes no había nadie, no sé qué, pues 22 veces. Eso me marcó enormemente. Otra cosa es que lo tuve que hacer en inglés, que mi inglés, tú lo conoces, bueno, lo conoces muy poco, pero es muy flojo, pero yo tenía una secretaria inglesa que me aprendí bastante bien la lección, y bueno, y ahora la estaba viendo el otro día y se notaba que era aprendida y que no le daba pausas, que no le daba énfasis, o sea, se notaba enormemente, ¿no? Pero además tenía otra cosa, que dentro en el camerino aquel pequeñito tenías un vídeo y cada día podías grabarte tú la actuación. Que eso es fantástico porque ves cómo crece. Entonces, además tenías por la mañana, como allí no trasnochan mucho, pues a lo mejor te ibas a dormir a las 12:30 o a la 1 de la noche solo. Yo que soy poco dormidor y no he sido nunca, por la mañana recordabas la actuación, podías ensayar, podías pensar lo que habías hecho, y yo en aquel momento dije, los profesionales buenos no pueden fallar, porque tienen el tiempo necesario para construir bien el número. Y aquello me lo mostró así, porque dije yo, es que esto, claro, si tú estás trabajando, claro, uno me puso un ejemplo un día de un mago y me dijo, fulano te habla de magia, y yo le dije, yo le hablaré de mi profesión ya que sé más que él, porque mi profesión no es mago. Entonces, tengo que darme cuenta de mi capacidad, si es que la tengo, y de cómo la aplico, si no, no voy a conseguir nada tampoco. Tampoco es que lo pretenda. Lo único que pretendo en decir conseguir es hacerlo lo mejor posible, o sea, quedar bien. Y yo no le he dado nunca un gran valor a los premios, ¿eh? Ya ha quedado claro. De todas formas, por cerrar un poco el capítulo congresos, en el 76 en Viena, ¿quién fue el premiado? Decías que un alemán ganó el premio. Fue un inglés. Sí, un inglés, que no, el número no estaba bien. Claro, la charla era fantástica y además era un inglés que yo he hecho cosas de él. Y ahora me acordaré de cómo se llama. Espérate. Patrick Page, a lo mejor. O... No, es muy conocido. Ha hecho, además está aquí, ya te lo digo enseguida, porque lo había apuntado por aquí. Trevor Lewis. Trevor Lewis, sí. Bueno, pues me parece. Trevor Lewis es un tío que se inflaba de actuar, ¿no?
Sí, sí, Y sí, tenía un sí. número que estaba bien, pero yo creo que, sinceramente, el número mío es el más mágico de él. Ahora era un presentador fantástico, ¿eh? Sí. Oye, Tony, te quería comentar algo que me dijo una vez Ascanio, y es que la magia de cerca era algo, digamos, hubo un momento en que pasó a ser importante para los propios magos, tanto como para constituir una categoría en los congresos y en las competiciones, ¿no? Porque a mí me decía Arturo que cuando Caps le hacía magia, era, o cuando él iba a los congresos, era algo que los magos se hacían como para entretenerse unos a otros, pero no era una categoría tan grande e importante, ¿no? Como lo es hoy en día, donde quizá la magia más espectacular, o esto quizás es prejuicio mío, que es la que me gusta especialmente, es la magia de cerca. Tú aquello lo viste en los años en que tú competías, aquella magia de cerca, el close-up, por llamarlo así, ya estaba asentado como una categoría, no diré reina, pero sí princesa. Sí, bien, yo creo que sí, que tenía, entre comillas, la desventaja de ser más de aficionado, ¿no? Claro, Eso sí que es cierto, porque la gente no actuaba profesionalmente tanto como hoy se actúa de magia de cerca. claro, Y eso, el que estaba buscando un medio para ganarse la vida, pues lógicamente no lo consideraba. Quizás el claro, único que lo consideraba de verdad era Caps, que era el mejor profesional del mundo, pero también era el aficionado mejor del mundo, ¿eh? claro, claro, claro. Oye, cuéntame, porque también Arturo me comentaba que en la SEI, al ser, como tú has dicho, un círculo de aficionados, no se podía cobrar por las actuaciones. Bueno, no, no cobraba nadie. Nosotros actuábamos siempre para mejorar y para hacer bien en sitios culturales y tal, pero cobrar yo no recuerdo haber nunca perseguido ese fin, cuando hoy es un fin que está por encima de todo y que encima, valga la redundancia, está basado en los vídeos, en todo esto, que empobrece la magia un poco, ¿no? Claro, venga, pues entremos ya en ese tema porque te lo iba a preguntar más adelante. Mi experiencia es que hoy en día, ya lo es desde hace mucho tiempo, la magia es una vía muy rápida y muy fácil para que cualquiera con dos lecturas medio digeridas empiece a cobrar y a ganar dinero. Porque tú sabes que a los amigos a los que les va a hacer magia, que son profanos puros, les vas a parecer el hermano de Juan Tamariz. O sea, está Juan Tamariz y luego tú. Con lo cual, de ahí a que tú te lo creas y no te parezca deshonesto cobrar un caché de varios cientos de euros por pasarte un día al cumpleaños y entretenerles con los 5 juegos que has leído en un libro la semana pasada, es muy común. Tú dices que se empobrece la magia y es un flaco favor para el arte. Yo creo que sí, porque yo creo que siempre el dinero estropea muchas cosas, ¿no? En este caso, yo sé un caso ahora que hay gente que hay una escuela aquí que hace magia para gente muy joven y que los padres le pagan la clase y les compran cosas, pero pues están haciendo comuniones a 50 euros. Niños para Wow, niños. Eso sí, es terrible, ¿no? Porque ni están formados, no están formados ya como persona como están formados como magos, ¿no? Entonces yo veo que hay un criterio que yo lo estoy hablando un día con Dani bastante, que es que la gente, bueno, cuando has tenido una empresa, tú sabes cómo hay que programar las cosas y aún así te salen ranas, cómo hay que hacer una buena programación de cómo desarrollar, qué productos desarrollar, para con qué fin, todo esto, ¿no? Pero la gente que se mete en la magia joven no tiene ningún concepto de estos claros. Se mete en la magia sobre todo porque si está en un taller y trabaja 8 horas y se llena de grasa y en cambio se va a una discoteca, hace 2 juegos, le dan 200 euros o 400, es igual, me da lo mismo la cantidad. Y el tío de encima puede ligar, se toma una copa y está libre y se cree que va a ser así siempre. Y esa es la equivocación donde caen, porque luego hay un momento que empiezan a bajar, pierden la ilusión, mm, pierden el interés en la magia, que no lo han tenido nunca demasiado, lo han tenido más en el bien económico que obtienen, y por tanto se están engañando ellos mismos. Y luego hay unos desengaños enormes, pero ya han perjudicado a ellos, pero también han perjudicado a la magia. Pero mucho, ¿eh? Yo ahí estoy muy en mm, desacuerdo con mm. cómo toma, no en general, porque en general no es así, hay muy buenos magos jóvenes que tienen los conceptos muy claros, voy a decir, no tienen ningún problema. Pero yo diría que la mayoría no, la mayoría va un poco perdida, basado en ver cosas en Internet que parece que es una cosa magnífica,
cuando en realidad a veces pues sabes que están trucadas o a veces están remodeladas para poder venderlas y no se dan cuenta tampoco. Y se creen que se puede copiar así y que le va a salir a él igual. Yo creo que eso es un gran fallo y yo le hice un artículo para la revista de él que ya sabía que no lo iba a publicar porque él es mucho más de la era moderna, aunque no cree en esto. Pero yo le dije, mira, y yo le hice un desarrollo cómo pensar en magia para ser mago, ¿no? Que es tan difícil como ser ingeniero, arquitecto, abogado, o más a veces, porque tiene, bueno, hoy en día casi todo tiene una cobertura muy poco segura, porque hoy casi todos los trabajos vemos que tendemos a la poca seguridad. Y antes parecía, mi padre lleva 30 años aquí, mi tío 40 en tal empresa, y eso ya ha desaparecido prácticamente. Por tanto, hay una mezcla muy diferente de mi época a esta, ¿no? Sí. Bueno, diré dos cositas. Una, estoy viendo que Trevor Lewis no ha fallecido todavía, es muy mayor, No, nació en el 32, pero se fue a todavía América, no. Que he está dicho trabajando mucho allí. Sí, me he equivocado. Y Dani es Dani de Ortiz, para quienes Sí, no claro, por hayan supuesto. hecho la asociación. Vale, otra cuestión que te quería comentar. ¿Cómo se aprendía magia en Barcelona cuando tú empezaste? Has hablado de la SEI. ¿Era ese el único lugar? ¿Había otros tertulias mágicas? No, O bueno, había pocas tertulias mágicas, ¿eh? No había muchas. Había un grupo que Pablo Domènech, que era la magia de los sábados, que se reunían Sí, los veteranos de la época. Los veteranos se reunían con Pablo y discutían un juego y lo probaban y lo hacían. Pero no era un caso que yo viese mucho, porque estaban más los profesionales y después los que éramos aficionadillos que íbamos haciendo jueguecillos, ¿no? Pero en las clases de Pablo sí quedó un asentamiento interesante, porque te daba unos fundamentos. Yo creo que hay que tener esos los fundamentos claros y luego saber cómo desarrollar la magia, que eso no lo sabes a base de tiempo más que y de haber estudiado más, ¿no? Vale, te pregunto acerca de esta relación profesor-alumno o, si quieres, maestro-discípulo. Yo no sé, me da la impresión de que no. No sé si esto se conserva. Es decir, tú aprendiste así, tuviste un maestro. Yo tuve la gran fortuna inmensa de que pasé los últimos años de la vida de Arturo Ascanio muy cerca de él y con reuniones asiduas y aprendí muchísimo. Yo tuve también ese privilegio. Y sabemos lo que es formarse con alguien que te enseña y que te transmite, que te lega, ¿no? Un conocimiento. Hoy en día me da la impresión de que los aficionados se forman más con ese maestro universal que es YouTube, ¿no? Con vídeos, con descargas, con una pantalla por delante, sin la relación directa con un ser humano que es un maestro con quien puedes llegar a desarrollar un afecto, vamos, es que es como si fuese a lo mejor un segundo abuelo, por ejemplo, ¿no? ¿Tú cómo crees ventajas de formarte con un maestro personal, del que tú eres discípulo, y cómo se aprende magia ahora? ¿Se ha ganado? ¿Se ha perdido? ¿Qué opinas? No, yo creo, no digo que se ha perdido porque sigue habiendo magos muy buenos, pero eso es más por la calidad de la persona, no porque Ajá. se esté desarrollando como tú, como yo he desarrollado y tú también. Porque yo, ahora que hablas de Ascanio, tuve una gran comunicación con Ascanio. Yo entonces, cuando empezaba a ir a Madrid casi cada 2 o 3 semanas, me veía siempre con Ascanio, llegaba o comía o me veía por la tarde y tal. Y solo comprendí después eso cuando me faltó. O sea, Claro. cuando me eché mirada atrás dije, caray, pero qué he visto, qué he estado, ¿no? Porque yo tengo algunos amigos que me dicen, hay uno que me dice, chico, he empezado el libro de Ascanio, el primer volumen, 3 veces, pero no puedo, me duermo, no entiendo. Digo, es que no, hay una cosa que la gente no se explica, he leído Ascanio, es que Ascanio no se puede leer, hay que estudiarlo. Un libro de magia no se lee, o lo estudias o no te sirve para nada. No es una novela un libro de magia. Entonces yo le dije, coge el 5.º volumen, búscate una rutina que te guste y cuando vayas leyendo y te vayan saliendo los conceptos técnicos, vuelves al primer libro y verás cómo la aplicación de ese concepto la entenderás. Porque el problema es que si no lo has estudiado, lo has leído, es muy difícil que tú hayas absorbido de esa lectura lo que te está intentando explicar. En cambio, si tú coges el efecto porque te gusta y cuando encuentras el primer sitio, aquí hay un paréntesis, te olvidas y digas, ¿qué es esto, no?
Aquí hay y vayas reflexionando sobre las cosas, al volver atrás te darás cuenta que necesitarás esas herramientas que no habías podido entender porque no las has estudiado, solo las has leído. Creo que es la forma de poder llegar a entender las cosas que son complicadas de la teoría mágica, ¿no? Ajá, ajá. ¿Y tú eres más partidario de aprender con libros o con vídeos? Y Bueno, yo si ni uno ni otro. he leído una cosa que me ha interesado mucho en un libro, no me acuerdo, me parece que es un libro de este que ha muerto hace poco, el inglés este de Dani da Ortiz. De Dani de Ortiz, un libro de. No, de Dani da Ortiz, de Dani No, Darwin, no, Darwin, Darwin Ortiz. Darwin lo Ortiz. confundo, Darwin. Hay un prólogo de un mago que dice que no sabe la gente cómo lo ayuda que tiene con un vídeo, pero tiene que saber que solo es una ayuda que lo va a confundir, pero en cambio tiene la gran ventaja de poder ver los mejores magos del mundo. Pero si tiene un fundamento de estudiarlo magia en libros, la ventaja es poder verlo después. Pero tú no puedes aprender solo con un vídeo porque él te explicará un juego, pero no te explicará cómo se ha desarrollado el juego. En cambio, si tú tienes los fundamentos y sabes cómo se desarrolla un juego, no lo copiarás, pero dirás, caray, este tío que ha encontrado aquí, qué bueno tal. Y eso te enseñará más profundamente a desarrollar el propio juego tuyo. Pero el que ve un vídeo quiere copiar el vídeo y eso es para lo que no sirve nada un vídeo. Bueno, a ver, yo estoy en parte de acuerdo, porque las explicaciones en vídeo pueden ser prolijas, pueden ser extensas. Ahí se Bueno, pueden a lo mejor perdona que te corte, no lo son porque son vídeos para vender juegos solo y para vender imágenes, pero los buenos vídeos, que hay muy pocos, son fantásticos, ¿eh? Claro, claro. Te lo digo porque a mí creo que el diferencial que te da el libro es precisamente que te obliga a rellenar entre líneas con lo que las 5 páginas no alcanzan a explicar. Porque no todo se puede poner por escrito porque pasaría, Tony, como con los días negros de Arturo. Cuando Arturo publica los días negros, pretendía hacer el juego integral, dure lo que dure, y claro, le sale un libro para un juego. Y aquello es difícil de estudiar porque es demasiado denso, pero claro, eso no es la forma en que, vamos, ni Steven Minch ni los grandes escritores no llegan a ese nivel de detalle porque es que es tedioso, es muy para especialistas, ¿no? Entonces, como te dan lo justo y un poquitín más, pero no mucho más, estás obligado a rellenar entre líneas y a poner de tu parte. Vamos, te ha pasado que muchas veces un amigo mago te la ha pegado con un juego de un libro que tú conocías. ¿Por qué? Porque él ha leído entre líneas donde tú no has leído nada más y se ha imaginado, y como encima entra la imaginación forzosamente, tú y yo podemos imaginar cosas diferentes a partir de un mismo juego. Con lo cual me parece que es una forma de aprendizaje bastante más creativa y por unirlo con lo que tú comentabas, es que el vídeo es demasiado seductor. La tentación de copiar lo que yo veo en la pantalla con chistes, timing, ritmo, de todo, es demasiado tentadora y no hacerlo exige mucha fuerza de voluntad, mucho carácter, ¿no? Y mucho autocontrol, sí. Claro, es cierto, claro. pero es que es así, es tan claro como lo que has explicado, que es clarísimo. Yo hasta que no me di cuenta de que tenía que leer entre líneas, también me pasó años, ¿eh? Claro. Porque si cuando lees entre líneas dices, ostras, esto es una maravilla. Cuando no, Claro. además, claro, ¿cuántos escritores de primera hay de magia? Se pueden contar con Poco. los dedos de la mano, ¿eh? Muy pocos. Es muy difícil, ¿eh? Yo te lo digo que hay personas que tienen muy buena voluntad y se lanzan a escribir libros, pero no. Es muy difícil porque tienes que explicar para quien no sabe y para quien no entiende lo que en tu cabeza está, vamos, meridianamente claro, porque lo has parido tú, lo has alumbrado tú, ¿no? Es muy difícil Es que escribir fíjate una cosa, argumentos. hay una Sí, cosa que yo he descubierto hace unos años, que es que si no sabes leer bien, es muy difícil que sepas presentar bien, por ejemplo. Porque la gente que no... Yo he sido un mal lector de joven. No sé si es porque tenía, como excusa, tenía un poco de dislexia, que es una excusa que me va muy bien usarla para no decir que era a lo mejor más tonto, ¿no? Pero así, por eso cubro ese fallo. Pero ahora que leo muchísimo, me doy cuenta de lo que he perdido, ¿no? Y es que y es que aprender a leer, yo ¿sabes dónde he aprendido a leer?
en el Stanislavski, del libro de cómo se forma un actor, ¿no? Lectores, sí. Tiene un capítulo para aprender a leer que me ha dejado maravillado. ¿Por qué? Pues digo, yo no sabía leer, no he tenido que aprender a leer hace años, ¿eh? Porque leer no es leer de carrerilla. Un poco hablaba con uno esta mañana que dice que hay un escritor que no pone ni puntos ni comas, que es muy conocido, que dice que no tiene ni un punto ni una coma ni nada, escribe todo seguido. Y que tiene unos seguidores, aquí en España hay uno que escribe así, dice que la gente se mata porque no lo acaba de entender. Pero claro, si no tiene las cosas que ha de tener una escritura, es difícil de entender. Y yo por eso digo, le he dedicado un tiempo a ese libro, por lo del actor, por lo menos saber algo más, y lo de la lectura me gustó muchísimo. Y yo ahora casi solo leo libros de técnicos. Vale. Tony, demorémonos un poquito más en el asunto de la lectura. Estamos en Páginas, que es una editorial, nos dedicamos a publicar libros y yo colaboro con Páginas desde mediados de los 90 y hemos hecho un montón de cosas juntos, Laura y yo, pero te quería preguntar, los libros de juegos, tú has dicho que no se pueden leer como una novela. ¿Cómo aconsejarías tú o cómo lees tú un libro de magia para que le aproveche a uno? Y yo lo digo porque a mí hay magos que me regalan sus libros y al cabo de una semana me preguntan qué me ha parecido y yo les digo, pero si voy por el segundo juego. Porque yo los leo muy despacio, es decir, yo paro, hago el juego, hasta que no lo tengo, estoy a gusto con él. Yo me permito el placer, porque soy aficionado, de probar todos los juegos. No los leo como una novela de cabo a rabo, de principio a fin. ¿Tú cómo lo haces para que te aproveche? Mira, yo que era mal lector y hace unos 15 años que soy, creo, un buen lector, porque he ampliado muchísimo la biblioteca, que no es de magia, pero que me ayuda tanto a la magia como a los de magia. Pero es que yo, por ejemplo, libros de autor, solo los magos, me cuesta de comprar por una cosa. Yo no voy a hacer juegos de nadie. Quiero saber cómo son, quiero saber si lo han estudiado bien y quiero saber si explican por qué lo han estudiado, que casi nunca está explicado eso, porque es muy difícil de explicarlo, es complicado como tú sabes muy bien. Entonces yo me leo, antes lo primero que leo a fondo es el prólogo y luego me gusta que haya una buena entrada al libro, no que me metan los juegos ya en la primera plana, ¿no? Ver la filosofía de él, cómo lo ha entendido, que hay pocos libros, pero empiezan a verlos más que te explican un poco por qué han escrito un libro. No porque haya venido una pandemia, sino porque ya tenían ganas de escribirlo, por sus ganas de expresarse, por ver cómo lo estudian. Y hay algunos que son fantásticos por eso. Hay otros que, como tú dices, o no los acabas, pero yo, por ejemplo, leo esa parte primera y luego de los juegos solo leo, lástima que hay uno que se quejaba de eso, solo leo en la explicación del juego. Que me interese la explicación del juego, si no lo paso. Me equivoco muchas veces, por supuesto. Luego también hago un análisis de si tengo las suficientes herramientas que necesita aquel juego. O si tengo que buscar las herramientas nuevamente. Si dispongo de ellas, puedo probarlo y ver si me gusta. Pero si no dispongo de ellas, digo, yo no voy a coger otro capazo de herramientas porque ya tengo a disposición. Si veo que la herramienta es interesante y tiene futuro, sí que me dedico a ella. La herramienta será un pase, será un movimiento especial. Si no, ya no lo abordo. Porque creo que dedicarle mucho tiempo a tener muchas herramientas no te sirve nada. Yo le hago de broma a uno, digo, tengo la misma pluma de un premio Nobel y escribo y oye, a mí no me sale nada. Y la pluma es de un premio Nobel, no. Las herramientas son herramientas. Y hay gente que las usa muy bien y hay gente que las usamos muy mal. Solo hay que ver qué disponibilidad tienes para abordar ese juego y si vale la pena, si está dentro de tu campo de actuación, si es para muy cerca, si es para... Pero como actúas poco, pues es, oye, si es para amigos, no vale la pena que yo me meta en una herramienta difícil. Claro. Entonces, hago un análisis de eso. Sí, sí, sí. Básicamente. Bueno, sí, dime. No, lo que pasa es que, por ejemplo, cuando hablas de libros de teoría, también hay una lluvia porque hay mucha gente que está necesitado de creer que tiene una teoría nueva y escribe sobre teoría. Entonces ves que hay mucha redundancia en muchísimos libros de teoría y al final te vas a los clásicos y dices, ya hay bastante aquí. Un poco lo que dice Tommy Wonder cuando dice que no cree en la teoría. Pero yo tengo uno que está en mi mesilla de noche siempre, que es de teoría, que no explica ni un solo juego, por supuesto,
y no explica teoría diciéndote hay que hacer esto. Solo te explica sus experiencias, dice si las puedes usar y sacas algo a flote, mejor. Y yo es un libro que me encanta, es de John Carney. No sé si lo conoces. ¿Cuál de ellos? Uno pequeñito que tiene 60 páginas, que es una maravilla. Pero pues maravilla. No lo conozco. Porque fíjate, hablamos con Carney varias veces desde páginas para publicarle, pero se niega porque tuvo una mala experiencia con L&L. Sí, lo quiere hacer todo él, ya lo sé. Él lo quiere. Yo lo conozco bastante. Tengo bastante buena amistad con él. Es una lástima. Bueno, lo buscaremos y a ver si... Ese libro yo se lo pedí para hacerlo, para publicarlo en español. Digo, sin ningún interés económico. Me dijo, no, y ya tiene años. Pero es un libro que te dice, si crees que con un libro de teoría vas a aprender y vas a ser mejor mago, lo tienes difícil, ¿eh? Bueno, él es un fuera de serie. Él es un fuera de serie. Como mago es fantástico. Oye, por avanzar un poquito más en el tema de las publicaciones, en tu época habría poca información, pocos libros, pero sí teníais revistas de magia. Quizá esa era la forma en que mejor se diseminaba el conocimiento. Estaba Misdirection, que la publicaba Marré, estaba Ilusionismo, que la publicaba la SEI, que tú conoces muy bien por haber sido presidente de la SEI de Barcelona. También estaban las de Alex. Un tiempo fui el director, imagínate, que era joven y los conocimientos míos estaban muy limitados. O sea, yo no sé qué pintaba allí de director. Se ve que no lo quería nadie, pero me lo colocaron a mí. Pero no tenía ni la capacidad, ni el conocimiento, ni nada. Pero bueno, hice lo que pude. Pero es cierto, yo de las revistas a mí me gustan muchísimo. Porque creo que son los verdaderamente primeros libros de los que puedes aprender. Ahora no está tan así, pero así todo soy muy de revistas. Yo procuro leer el Jenny, el Magic lo estaba con él, y hay una revista que me vuelve loco que es el Minotauro. No sé si la conoces, pero es una revista increíble que yo tengo. Ahora desde aquí estoy viendo, por ejemplo, la inglesa, la revista El Pabular. Sí. Que yo lo tengo todo encuadernado, estaba suscrito y es una revista magnífica. Y sí que ahí todos son primeras figuras, porque el tío que tiene una cosa que tiene que explicar, sobre todo en la teoría de Dani Ortiz, ¿no? Que es sacarse de encima cosas para poder crear de nuevas. Que eso a mí es lo que me ha penalizado por ser más secretista, ¿no? Pero bueno, es mi vicio. Pero, por ejemplo, revistas como el Pabular o esta que te digo son increíbles, ¿no? Y hay algunas que mucha gente, bueno, de eso ni las conocen. Y son donde salen verdaderamente las novedades. Qué bueno, qué bueno. Porque para nosotros hacer un libro y a veces fuerzan mucho para poner más cosas y ya se desvirtúa un poco. Se rellena un poco. Sí. ¿Y la revista Misdirection de Marré cómo era? ¿Tú lo debiste de ver según se estaba publicando? La revista de Marré era lo que eran sus pies en el suelo. Tena, Echeverry, la gente que escribía como Antonio Ferragut, Tena, Echeverry, aquel otro zaragozano que era militar, eso son épocas gloriosas de esa revista, ¿eh? Porque claro, cuando una revista se dedica en las épocas que no llegan cosas o que no lee la gente inglés y es porque traducen, pues no es una revista. En realidad no es una revista que te aporte gran cosa. Si es un buen traductor, como uno que yo conozco, se llama Luigi, bueno, pero si no, a veces la faena es entenderlo, ¿no? Claro. Pero las revistas yo siempre me han gustado mucho. Claro, creo que se aprende mucho en las revistas. La verdad es que sí. Oye, coméntame, yo, fíjate, esas revistas las he leído, ojeado más bien en la Fundación Juan March y luego en casa de mi buen amigo Nacho Casal en Salamanca, que tiene una buena biblioteca de Misdirection, de Ilusionismo y de, como decía yo antes, el Drag Magic de Aleix Badet. Eran revistas, oye, que te traían lo mejor de Europa y de Estados Unidos en traducciones, normalmente. Bueno, la de Badet era básicamente traducciones, pero seleccionaba muy bien Badet porque tenía una buena biblioteca y siempre cogía cosas buenas. Lo que pasa es que le estaba un poco crucificado por los americanos porque sabían que lo copiaba todo y los americanos estaban muy enfadados con él, claro. Normal, pero la selección de efectos era tremenda, tremenda. ¿Tú has visto los volúmenes de monedas de Badet? No, esos no los vi, no los llegué a ver nunca. ¡Buah! Si los ves, vamos, una maravilla.
Aquello, lo digo ¿por qué? Porque cuando no había ni facilidad de hacerse con vídeos, ni facilidad de hacerse con libros, ahí esa laguna de conocimiento, las revistas en España, piratillas o más formales o más amateur, suplieron ahí una necesidad de conocimiento, además con Yo una creo selección de muy buena. efectos fantástica, fantástica. Tú fíjate, coge las revistas que hay de la SEI de Arturo, donde Sí. cada cosa que daba era una alhaja, ¿no? Tremendo, tremendo. Oye, Tony, mira, he estado buscando ahora en internet, el libro que te gusta de Carney se llama Magic by Design, ¿no? Sí. Debes, Ese es, muchacho. Si no lo has leído, no, pues pues fíjate, oye, tengo aquí su página web y dice que está out of print, que está agotado, sí. que son 90 páginas, ¿vale? Y dice, en inglés dice, donde se explican realmente los auténticos secretos de cómo progresar en la magia. O sea, Tiene 6 capítulos solo, pero oye, yo te digo, me lo sé de memoria y lo sigo leyendo cada vez que lo tengo en la mesilla de noche, de verdad. qué maravilla. Bueno, pues mira, gracias por descubrirme ese libro porque no lo conocía. Oye, avanzamos un poquito más. Sí. Tiendas de magia. Las tiendas de magia, allí en Barcelona, ¿eran centros donde os reuníais los magos? Yo te lo digo porque, por No, ejemplo, en nunca, Madrid, no, nunca. nunca. Y en Yo no, mágico, yo no, por lo menos. No sé si, anda. bueno, perdona, había un grupo, sabes que nosotros en el Escorial nos llamaban el grupo C, ¿no? Sí, claro, sí. En Que la C erais de Tino, Cataluña. claro, Tino, tú, Oriol. No, eh, el primer grupo C eran Pablo Domènech, Moliné, sí. Marrello. Eso es el Ah, nacimiento del grupo C. anda. Después se juntó Juan Font Sí, y ya se juntó antes de Juan Font, se juntó Echeverri Tena y sí, también se juntó Tino y Oriol. claro. Y entonces Claro. fuimos el grupo C. Bueno, Vale. pues aquí había ya, cuando yo conocí un grupo C que hubo, que se reunían en la tienda de Buccelli. Ah, Y Bernat, que era muy amigo mío y yo disfrutaba muchísimo con él, Juan Bautista Bernat, claro, tenía su libro. El Bernat es del año 50, es el libro, ¿no? El Cartomagia de mi Bernat Fábrega, cartomagia, magnífico. que es un libro como, vamos, tú dices aquí tú dices, ¿cuáles son los pilares de aquí? El padre Ciuró, el Sí, Bernat y el Boscar. Esos, vamos, sí, son tres columnas como las de, vamos, como el sí, Partenón para sí, aguantar sí, el techo. Y sí, sí, cualquier de esos libros leído, de verdad, no sí, ojeado, pues son sí, sí, fantásticos, ¿no? Pero Bernat, que yo tenía maravilloso. una amistad enorme porque era muy cariñoso conmigo, decía que el grupo C ya lo habían creado ellos. Y ellos eran 4, era Buccelli, el que llevaba la tienda de magia, del Rey de la Magia, El rey de la magia. Buccelli. Después estaba Emilio Deu, que era un cartómago pero fantástico, uno catalán. Después estaba el director del Siero, del Noticiero Universal, que era el dueño del noticiero, y había otro más, ¿quién era? Era Emilio Deu, no, y él, y Bernat, los 4 estos, y Bernat decía, el grupo C, tú era yo. El grupo C mío, digo, hombre, gracias porque me pones muy bien, me lo pintas que para que diga yo que es perfecto eso. Y siempre, cuando me hablaba de eso, siempre me hablaba de su grupo, que sí que se reunían a hacer magia en la tienda de Buccelli. Pero claro, yo Qué eso me bueno, enteré, pues claro, yo la primera vez que entré en Buccelli tendría 14 años, ¿no? qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Oye, entonces, ¿y el Yantiol? Porque también los que empezamos en la magia más tarde, en los 80, mediados, o ya en los 90, eh, bueno, pues Pepe Carroll, Juan Tamariz, eran los programas de televisión, el Magia Potagia, y empezó. Amílcar, Claro, efectivamente, te iba a decir, esa época, el Yantiol que supuso, tú lo llegaste a frecuentar habitualmente, llegaste a sí, actuar sí. allí, ¿qué fue el Yantiol para los magos barceloneses? Bueno, el Yantiol era la cueva mágica, era como donde nacieron los Beatles, igual, ¿eh? Porque, claro, era como la cueva de los Beatles, pero exacto, ¿eh? Porque allí se acababa el espectáculo y te quedaba haciendo magia hasta tarde, ¿no? Lo que pasa es que era una época que yo tampoco tenía las facilidades vivía bastante más lejos de allí, no tenía esa libertad ni esa disponibilidad
Mira, yo en el año 64, que se hizo el Congreso de Barcelona, no pude ir porque el dinero que costaba hacerse socio yo no lo tenía, no tenía ni 5. Claro, claro. Y compré, ya tenía de novia a mi mujer, la que yo soy mi mujer. Y compré una entrada que yo te diré una cosa, yo vi a Slidini y vi a Finn Jones haciendo la bola, pero los vi de este tamaño. Estaba en la última fila porque no había más barata, estaba en la última fila. Bueno, pero los he visto, ¿no? Y una de las cosas que me preguntas por las tiendas es que descubrí hace 10 años que ¿sabes quién vi en la tienda del Rey de la Magia? ¿A quién? Estaba Cardini un día que entré. Ah, sí. Pero yo ni Pero sabía que era Cardini. ¿haciendo magia o comprando? Estaba hablando allí con Buccelli y claro, tiene esa personalidad que ves en el escenario, era igual. Muy inglés, muy estirado, muy tal. Y digo, ostras, yo he visto a Cardini. Imagínate. Es como las veces que he coincidido con Caps, ¿no? Pues he coincidido. La primera vez que yo fui a la FISEM fue en el 70, que yo salí por primera vez de España. Y fui a la FISEM, que era en Ámsterdam. Y a la mesa que me acerqué a ver magos estaba Frank Caps haciendo juegos. Imagínate. Como para enterarte, ¿sabes? Madre mía, era una época, no sé, los magos, a ver, yo creo que todo esto depende del punto de referencia en el que tú empezaste, ¿no? En el mío, que me hables de Caps o de que tú frecuentaste o llegaste a conocer a Caps en persona o estuviste con Slidini o que, vamos, Tony, que tú, Juan y Camilo competisteis y ganasteis premio en el mismo congreso, esos son los referentes con los que yo, pues bueno, soñaba cuando era muchísimo más joven y empezaban esto. Claro, ¿no? Hoy en día, pues claro, a los aficionados les sonará muchísimo más lejos y yo me arriesgo a decir que muchos ni los habrán conocido ni siquiera en vídeo, porque no se habrán molestado en ver vídeos antiguos de Caps o de Slidini, que están todos ya en internet, ¿no? En YouTube, abundan. Pero madre mía, viviste una época dorada, ¿eh? Era una época de oro. Es que cuando le digo a uno, ¿dónde aprendiste tú el juego ¿cómo se llama? No, es que ahora le llama a todo el mundo el bribón, como que hacía Pepe, el eterno bribón, no sé cómo le llaman, que en realidad no es el eterno bribón, es el juego que... El eterno tramposo, que no es el eterno tramposo. Sí, pues ese es el juego. Es el wildcard de Peter Kane. Sí, pero lo bueno es que Pepe, cuando transformó su juego, lo transformó porque vio hacerlo Caps, ¿eh? Sí, sí. Él lo dice en el libro, que lo vio en el Congreso de Cuenca. No, me parece que lo vio más tarde. Me parece que lo vio en Bélgica. Porque en Cuenca, Caps, yo que vi, que sabes que es la conferencia mejor que ha hecho en Europa, Caps es la que hizo en Cuenca. Wow. Todo el mundo que estuvimos allí lo dicen, ¿no? Yo no tuve oportunidad de verlo nada más que esa vez en la conferencia. Luego estuve con él 2 veces solo, pero la conferencia que hizo en Cuenca fue fantástica, ¿no? Oye, y eran conferencias de verdad, no eran dealer shows como son ahora, es decir... No era dealer show, por supuesto. ¿Y qué era una conferencia antiguamente? Cuéntalo para los más jóvenes que quizá no hayan visto nunca más que lo que son realmente dealer shows, donde el mago enseña lo que luego te va a vender. Mira, es que tengo otro ejemplo que es cuando vino Tommy Wonder a Barcelona, que yo lo atendí, estuve con él 2 días, me satisface decir que estuve con él, por supuesto, y fue a las 6 y uno cuando acabó la conferencia dijo, bueno, pero solo ha hecho 3 juegos. Y pensé, hijo mío, es el primer ciego que ve, es el primer ciego que conozco que ve. Porque, oye, era como para caerte la baba. Y él dice, solo ha hecho 3 juegos. Digo, ya sé que vienes tú, pues cómprale un juego y ya está, y te quedas contento. Si ese es tu ya la respeto totalmente, tú no quieres saber más cosas, está bien, pero imagínate Tommy Wonder explicando. Pues las conferencias cuando son de verdad conferencias son magníficas, pero ahora son casi todas dealer show y la que no son shows para magos, de magos para magos, porque claro, hay pocos sitios donde actuar, la tendencia que las sociedades hagan una conferencia y ahora incluso las tiendas de magia también, pues no pasa nada, porque mira, hay una evolución y la evolución hay que tenerla, ¿no? Pero no se aprende casi nada en una conferencia, porque si el tío explica el juego todavía aprendes menos. Ahora, si el tío te dice, mira, los puntos de este juego fuertes son este y este y este y este,
más vale que no explique el juego. Y tú ya lo comprarás o lo buscarás. Pero si te explica los puntos fuertes que él ha descubierto, has ganado algo. Pero si no, no. Oye, no querría yo tampoco pasar de este bloque donde comentamos de conferencias y de magos y de profesores y de escuelas, ¿no? Sí, todo esto. Sin mencionar a Gavi. Gavi Hombre. también fue una fuerza muy poderosa en la Barcelona de los años 90 hasta su fallecimiento, que aglutinó a muchos estudiantes y también digamos que creó escuela, ¿no? Por así decirlo. Sin duda, sin duda. Y si tuviese la continuidad que se merece, sería muy bonito. Lástima que no la puede tener. Me parece que no se sale de ahí. Pero Yeah. era un hombre muy especial porque no le gustaba mucho actuar. Sí que le gustaba ensayar y cómo desarrollaba los juegos porque tiene cosas increíbles. Increíbles, Sí, sí. pero yo hombre, yo iba a veces a verlo con él, hemos ido a comer, a veces le llamaba, pero no demasiado, porque yo cuando tengo una empresa, sabes que una empresa te estira mucho, ¿no? Sí, te Y exige. entonces no tienes la misma facilidad que tengo ahora de decir, oye, viene quien viene y no me puedo estar 3 días con él y me da lo mismo. Y cuando estás trabajando eso es muy difícil de hacer. Y en cambio con él pues he tenido encuentros, mira, yo tuve el último trimestre de su vida, para mí es una maravilla. Por desgracia, era el último trimestre de su vida, pero coincidió que yo hacía unas reuniones con 2 magos más y lo invitamos, hicimos 2 meses reuniones con él cada semana. Qué A bueno. mí, incluso uno de ellos no creía mucho en él, no creía, y cuando acababa la reunión decía, este tío me ha engañado siempre y no me he dado Sí. cuenta, porque tenía cosas que eran increíbles, ¿no? Era un formidable. vamos. Era formidable, era una pasión, un amor y luego también una capacidad de pensar, de profundizar y de impartir. Bueno, es Pero que ha hecho escuela hacemos, realmente. fíjate, te pongo un ejemplo. Hacemos una charla, me dice Roberto, me gustaría hacer una charla en Barcelona. Digo, si quieres la hacemos juntos, sí. ¿Dónde la podemos hacer? En una tienda de magia que ya les diré que nos programe una charla. Y hacemos una charla, Roberto y yo. Pues Roberto, tengo mucha amistad con él, ¿no? Roberto Giovi. Pues yo digo el Sí, nombre propio y tú tienes que aclararlo después porque nadie sabe quién es si digo el nombre propio. Hicimos la charla y de pronto aparecieron pues los que van siempre, 10, 12, 8, no me acuerdo cuántos. Y estaba Gaby, que iba, cuando había una charla que le interesaba, él iba, llegaba allí, no decía nada, iba. Y al acabar esa charla, me llama a la semana, me dice, oye, el juego aquel que hiciste, me interesaría tenerlo para la escuela, me dice él. Y hombre, para mí es un honor, si tú te interesa para la escuela, tuyo es, no tengo ningún problema con eso. Ah, vienes y lo grabamos. Mejor, porque yo tengo grabado por él y con comentarios y tal. Y yo hago un pase en ese juego, que hay una moneda, por eso es la moneda que caza la carta en el paquete, y me dice, sí, pero este pase no lo voy a poner yo. Digo, hombre, pero si es un pase que me aplaude todo el mundo, no es solo mío, era un pase que generamos entre Alex Badet y yo, que yo se lo he hecho a todo el mundo y a todo el mundo le maravilla, de verdad. Y dice, no, pero no lo voy a poner. Dice, ese pase es de 5º curso, no es de 1º y 2º curso. Dice, yo les pondré el torniquete que tienen que aprenderlo bien. Y lo quitó de allí poniéndole porque ese pase era para 3er curso, 4º, que él lo situaba allí. Y cambió el final, que hizo un final fantástico. A mí no me iba bien, a mí no me gustaba, yo hice el mío, pero el que hizo era fantástico, fantástico. Yo tengo ese juego, pues mira, es como una medalla para mí, ¿no? Porque lo guardo y los guardo esos 2 meses porque las grabaciones las tengo yo, ¿no? Porque me las pasó él y las tengo y me dijo, ¿quieres entrar en todo lo mío? Digo, no quiero entrar, no me lo des que no quiero entrar. Hay demasiadas cosas, las que quiera te las voy pidiendo y ya está. Pero esos 3 meses, fíjate quién éramos, ¿eh? Ahora te lo digo. Era Aurelio Paviato, Echeverry, yo y Gaby. Nos reuníamos, ostras, vaya 4. lo pasamos. Además, luego tiene la gracia Aurelio que te hace un resumen
que cuando ves el resumen dice, ha aprendido también bastante más porque hace unos resúmenes fantásticos, ¿no? Pero esos 2 meses, él nos engañaba como engañó a todo el mundo. No, mañana voy, me van a hacer un análisis de sangre. Estaba jodido, estaba hecho un asco y no, me voy a hacer un análisis de sangre, no os preocupéis. Nos vemos entonces el otro día. Y en cambio insistía, no, nos vemos, sí. Y claro, lo que disfrutada era, porque además nos hacía cosas que estaba estudiando, ¿no? Que es como veías cómo se desarrollaban, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Tony, querría terminar preguntándote acerca de 2 tipos de magia actuales que se dan, que se ven y que parece ser que es por donde está progresando el arte. El camino de la magia. Y querría saber tu opinión, ¿no? Una sería la magia para Internet y en Internet. Es decir, magia que aunque se hace a lo mejor bueno, magia en redes sociales, hay gente, sabes que hay magos que hacen magia pues que en TikTok, vídeos cortos, hay magos también, me imagino que aunque es magia que se hace en televisión, saben que ese vídeo se va a viralizar pasado mañana y hacen ciertas cosas y de cierta manera. Y luego también está la magia de los teatros. La magia ha vuelto al lugar donde yo desde que empecé en esto se decía, no, es que la magia de cerca, la magia tenía que estar en el teatro. Y toda la gente se remontaba a Fu Manchu, a Ricciardi, a Blackstone. La magia ya ha vuelto a los teatros. En Madrid estas navidades habrá como 3 o 4 magos con espectáculos teatrales, a veces simultáneamente, ¿no? Sin embargo, bueno, pues ha tenido, no son desarrollos, digamos, exentos de polémica. No, ¿Qué hay opinas? bastante polémica en ambos, diría, ¿no? Hombre, a mí la magia, si la magia que se crea para televisión se llama streaming, ¿no? Como se hace normalmente. En muchos casos sí. A mí me gusta streaming porque, por ejemplo, la forma de desarrollar la que tiene Elder me gusta bastante. Un tío Elder muy, Guimaraes. sí, Sí, Elder Guimaraes. Pues es un sí, tío muy centrado, sabe lo que sí. quiere, creo que está en una línea muy interesante. Ese tipo de magia me gusta bastante en televisión. Mm, Y más ujú. como él la tiene, que es un lince en esto, ¿no? Yo he convivido Sí, bastante con él porque él venía bastante a la sí, barranca, tú lo sabes, sí, sí. y convivo bastante y me tiene mucho aprecio y yo disfruto mucho con él porque es un gran mago. La Sí. magia de per se, de la gente joven que muchos es para darse a conocer, pues bueno, no me parece mal, quiero decir, es un medio que pueden utilizar, que puedes que se les caiga encima si no avanzan, porque no le va a Claro, dar nada, no le va a dar mucho resultado, ¿no? claro. Es que te lo digo porque fíjate, conocemos casos, no hace falta tampoco decir nombres, pero magos que se han hecho populares por el trabajo que publicaban en sus redes sociales, que luego han sido invitados a congresos de magos y han defraudado. Porque te das Bueno, cuenta porque de que fuera de ese entorno, que es el plano de la cámara, el ensayo número 200 que ha salido estupendamente, es el que suben a YouTube, les ves en natural y dices, no, es que el mago es la persona, la puesta en escena, la compostura, la forma de relacionarte con el público y pinchas, totalmente pinchas. pero totalmente, porque yo a un mago muy conocido le dije, oye, esto que has hecho no se puede hacer en televisión. Claro, Dice, bueno, es que ahora tienen una frase que me gusta muy poco que dice, no, es que lo hemos editado. No, yo también cuando hago un vídeo que creo que me sale algo mal, también lo edito, porque quito lo que me sale mal. Pero no puedo decir que que lo hago así, porque no lo tengo ni tan ensayado ni tan bien. Y entonces, ¿qué hago? Usar un medio que no es mágico. Y estoy ujú, engañando a la gente. No me interesa. ujú, ujú. Y en Porque, cuanto a los teatros, yo también he visto, por ejemplo, fíjate, la mejor reflexión o una reflexión muy sincera que escuché acerca de esto, se la escuché a Cyril Takayama cuando sí, le invitaron a Madrid hace ya unos años al Congreso Nacional que se hizo aquí en Madrid y yo tuve el privilegio de entrevistarlo y de ser su intérprete, pues como vengo diciendo habitualmente, ¿no? Y él me decía, dijo en el teatro, dice, la gente, claro, llega al teatro y espera que yo haga lo de sacar la hamburguesa de la fotografía del restaurante o que meta la mano en el tanque de agua con el pulpo y saque la carta, ¿no? Y dice, claro, yo me encontraba con que mi público que paga además una entrada porque cree que te va a ver hacer eso sale defraudado del público, del teatro. Entonces, claro, dice, yo
pedí a mi equipo de consultores, tenemos que encontrar métodos para hacer en directo, en teatro, frente a público, esto o lo más cercano a esto que podamos. Es Eso así, es un problemón, ¿eh? pero eso es así de claro. A mí me explicó Rafael Benatar un caso en Estados Unidos de un super vago de estos que te corta una mujer por en medio, sale las piernas para allí, el otro para aquí y tal. Bueno, Chris Angel, me estás hablando de Chris Angel, ¿verdad? Y sabes que lo contrataron, porque a mí Bueno, me lo ha contado esa persona, y fue un sí, tío, le dijo, tengo una fiesta en casa, mire, ¿cuánto quiere? Tanto, tenga. Y llegó allí y le dijo, "Oye, ¿sabe qué me gustaría que hiciese? Entra por la piscina y sube por la pared sí, del garaje y tal". Dice, no, es que no puedo hacerlo. Dice, pues ya se puede marchar porque lo he contratado para eso. Y claro, entonces han claro, tenido que aflojar todo eso que hacían, porque si no, luego estaban desilusionando a todo el claro, mundo, claro. Es exactamente lo que tú has claro, contado. claro, Lo que no se puede hacer es un claro. tío salir, y digo un tío no despectivamente, es una forma de hablar. Oye, hay una señora que pasa por la calle, ¿no tendrá usted una botella de Coca-Cola de litro en el bolsillo? En el bolso, sí. Oye, que no hay nadie que vaya por la calle con una botella de litro en el bolso. Entonces dices, oye, yo hay un mago que lo he grabado algunas veces, hace años, y para ver un juego, para ver 10 juegos, y 8 son con trampas de cámara, pues ya no me interesa. Cierro, ya no lo veo más, no me interesa. ¿Por qué? Porque está vendiendo una cosa que es mentira. Y para mí, pues no me convence, ya está, ¿no? Claro, Entonces, en teatro claro. hay grandes Fíjate, yo magos, recuerdo cuando era... Sí, sí. hay Dime, buenísimos dime. magos, pero a veces no aguantan tanto como aguantan otros. Porque hay buenísimos magos que Claro, te aguantan 2 meses, pero al tercer mes ya no va nadie. claro, claro. Te quería decir Porque que cuando yo, son espectáculos fantásticos, pero no de magia, punto. efectivamente, cuando yo de pequeño veía los especiales de David Copperfield por Navidad, que siempre él insistía, todo lo que usted ve aquí es lo mismo que ve el público, tal, es decir, pues bueno, pues había como una se quería darse a la magia veracidad, es decir, la gente que por favor no piensen en edición, en postproducción, en compinches, etcétera, en trampas, ¿no? Yo creo que Internet, porque precisamente ofrece una posibilidad, la viralización de los contenidos, ¿no? Que es una publicidad gratuita bestial a nivel planetario. Yo creo que algunos magos pues, se han dejado seducir por ese reverso tenebroso de hacer cosas solo para ese medio. Y claro, dices, sí, pero es que la gente te va a pagar una entrada para irte a ver hacer lo que no puedes hacer realmente. Y no puedes hacerlo, exacto. Hay unos escritos que yo tengo guardados por ahí que hablan de esto, en Estados Unidos, que lo ponen bien. Dice, no, vale todo. No, no vale todo. Es como cuando yo veo un mago joven y lo veo que mete el dedo hasta el corvejón, ¿no? Para tener Sí, un break. Y le digo, sí. pero esto, y dice, y hay una frase que me revoluciona las tripas, dice, esto cuela. Buah. Cuando me dicen esto cuela, ya cierro la persiana y digo, muy bien, gracias, pues nada, adelante. Sí, sí, sí. Porque A mí digo, había una... ¿sabes cuál es el problema? Que la gente ¿Cuál? es demasiado educada. Sí, Los sí, bueno, espectadores son sí, demasiado educados. sí. O que ese mago no tiene muy buenos amigos, Ah, ¿no? bueno, eso seguro, eso es segurísimo. No te hace falta que busque enemigos, son sus amigos, son sus enemigos. No hace Sí, falta que sí, busque enemigos, los tiene en sí, casa. Sí, a eso sí. es mucho, pero bueno, eso es una forma de pensar que además de, hostia, este tío carcamal viejo que explica aquí, ¿no? Es que tú eres de la escuela antigua, Tony. Tú eres ya un... Te lo digo porque fíjate, y aquí ya si quieres cerramos la entrevista para no abusar de tu paciencia. La No, primera vez que yo encontré esa idea, la encontré en Arturo, que él citaba, creo que era a Eugenio Dors, y decía que noble es el que se exige, ¿no? Esa exigencia, esa autoexigencia en un mago es fundamental, vamos. fundamental. No te puedes conformar con, no, esto cuela, ¿no? O peor, no, esto no se ve. Bueno, no se ve, lo dirás tú que no se ve, es decir, y bueno, hay que exigirse, ¿no? Es la marca de la Hombre, sin, calidad, el que se sin duda, exige, sin duda, sin duda. el que se exige. Esto es tan claro que Sí, 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 sí. Tony, oye, ha sido un gusto charlar contigo. La yo verdad es también. que espero que si todavía hay gente que no te conoce, que seguro que habrá mucha, porque tampoco te prodigas tú Sí, ya. sí, cada vez hay más, porque ahora ha habido aquí una convención, el IBM que ha hecho aquí de Barcelona,
y Sí. digo, pues oye, cada vez me conoce menos gente, qué bien, ¿no? Y me siento en un sitio al lado de una señora viendo un espectáculo y dice, ah, está bien esto. Y digo, sí, es bonito, tal. Si la mujer, ¿y qué lo conoces? Dice, claro que lo conozco, si este tío gana un premio, digo, oye, déjate de premios, vamos a hablar de magia un rato y ya está. Porque yo ahora tengo una nueva moneda que uso con la gente joven, las que tienen interés en hacer magia, y cuando nos vamos a cenar yo digo, ¿a dónde vamos? A un sitio que puedan venir, porque a veces van a sitios que, oye, la gente no tiene la disponibilidad a esa edad o tienen que Ya, estarle al padre llorando. Y tengo claro. un valor moneda que es, vamos a una comida que no llegará al precio de una cascarilla, pero no de Top Lassen, de los japoneses. Mañana si vamos a comer será una cascarilla de Top Lassen. Entonces sabes lo que tienes que gastar, ¿no? Y con esa moneda por lo menos no hablas de dinero, ¿me entiendes? Qué divertido, qué tío, qué bueno. Pues mira, yo creo que ojalá esta charla se vea, se difunda mucho y bien, para que quienes no te conocen y sobre todo que estén por allí, por Barcelona, sepan que tienen a un mago en su madurez, en una época en que puede ser un excelente maestro de alumnos con ganas de aprender la buena magia, que estás con fuerzas de seguir Tengo y tengo con ganas de unas estudiar. ganas de hacer cosas. Y con ganas Yo de hacer. trabajo 5 horas diarias para la magia, ¿eh? Así que, así Pues que, estoy bueno, así. pues chicos, aficionados que estéis en Barcelona, que sepáis a quién tenéis ahí. Y bueno, pues si os ha gustado el contenido, a lo mejor os va a gustar también llegar a conocerlo. Así que frecuentad los congresos y festivales porque este señor de barba y sonrisa afable es un premio Thyssen por duplicado y es un tipo con muchísima historia en la magia y con muchas ganas de compartir y de dar a conocer, como habéis visto en Sí, la hora ahora y tengo 20. muchísimas ganas de compartir, me encanta y lo estoy haciendo a gusto, muy a gusto. Hoy, por supuesto, también porque estoy pasando una tarde estupenda de sábado. Igualmente. Tony, te mando un muy fuerte abrazo. Como no creo que nos veamos ya de aquí a final de año, te deseo unas muy No creo, felices pero a ver si hay Navidades. suerte y podemos tomar una cervecita, ¿no? Ojalá que Y sea. gracias por haberme ofrecido esta ventana. Bueno, Muchas ha sido un gracias. placer. Un abrazo, amigo. Hasta pronto. Igualmente. Chao. Nos vemos. Adiós. Adiós.